Para cerrar el día de hoy nos acompaña William Humberto Nex, estudiante del posgrado en estudios mesoamericanos de nuestra universidad, que también a los compañeros que nos acompañan de las licenciaturas de la universidad, aprovecho para mencionarles que esta es una excelente opción, hacer el comercial, para continuar con su formación académica y profesional. Es un posgrado interdisciplinario especializado en la historia, la cultura, la antropología de los pueblos de tradición mesoamericana, de México y de América Central y de más allá. Y bueno, William precisamente nos va a presentar la ponencia Anotaciones lingüísticas sobre la palabra madre en las lenguas mayas. Muchísimas gracias, William. Buenas tardes, gracias por estar aquí presentes. Bueno, mi presentación va a ser algunas observaciones sobre las palabras para madre, las diferentes palabras que se encuentran en varias de las lenguas mayas y bueno, aunque no voy a revisar todas, básicamente mi estudio se basa en lo que aparece en diccionarios coloniales y en diccionarios actuales. Vaya, este, básicamente voy a revisar el léxico relacionado con las palabras mamá, madre o progenitora. Y voy a ver algunos temas como la cuestión de las metáforas que se manejan en estos términos o en algunas dicciones o expresiones. Y bueno, mi objetivo es ver qué importancia tienen las progenitoras según las lenguas mayas. Hago la aclaración de que no estoy revisando todos los textos o todos los escritos que tengan que ver con este tema en las lenguas mayas, solamente diccionarios coloniales actuales. Y creo que por ahí metí algún texto adicional. Antes de proseguir, pues igual hago las aclaraciones sobre lo que llamo área maya, aunque normalmente esto es un dato conocido. El área maya es toda la península de Yucatán, la mayor parte de Guatemala, Chiapas, Tabasco, Belice y una parte de Honduras y El Salvador, ¿no? Y aquí están las periodizaciones que son bien conocidas básicamente. Y también, bueno, se tiene registro de 31 lenguas mayas, aunque no voy a abordar todas, solo unas pocas. De esas, no en todos los casos, no con todas las lenguas mayas tenemos el mismo registro, bueno, la misma cantidad y la misma calidad de registro, vaya. Y bueno, otra aclaración que tengo que hacer es con respecto al vocabulario infantil o las palabras infantiles, lo que se llama nursery forms o nursery words en inglés. Este tipo de palabras aparecen en casi todos los idiomas del mundo, digamos que son de los universales lingüísticos, y son palabras que usualmente tienen alguna nasal y alguna oclusiva, como la M, N, Ñ, y bueno, alguna oclusiva como la P, la T, la D, ¿sí? Son palabras, bueno, no exactamente iguales, pero palabras parecidas, mamá, naná, na, ña, pa, ta, da, a veces se reduplican, las que aparecen en todo el mundo, ¿no? Y estas palabras, sobre todo las que tienen que ver con las madres, aparecen, bueno, se ha propuesto que aparecen debido a que tienen que ver con la actividad de amamantar a los bebés por los sonidos que hacen con la boca los bebés, básicamente. Entonces, no es de sorprendernos que en el chino haya una palabra parecida para madre, que comience con M, con N o algo parecido, ¿sí? Entonces, están los trabajos ahí de Jacobson y otros más. Pues si los quieren consultar, digo, no voy a abordar exclusivamente esto, solamente hago la observación. Y bueno, ya entrando en materia, en las lenguas mayas tenemos que la mayoría de las palabras para madre descienden del protomaya na con vocal larga, que se traduce como madre, progenitora o algo parecido. Sí, tenemos na en yucateco como mujer o animal o hembra que ha tenido hijos. En chortín, nana. Del lado izquierdo les pongo las siglas de las lenguas mayas, vaya en negritas. En Cholnia, con N, madre, en Tojolabal, nan o nana o alguna reduplicación, ¿sí? El protomaya es el idioma hipotético del cual descienden todas las lenguas mayas, ¿sí? Entonces es muy probable que en alguna lengua maya encontremos algo parecido a na, con vocal larga o vocal corta o alguna reduplicación, ¿sí? Para referir a algún tipo de progenitor. Este igual es un dato bien conocido. Como mención adicional, en la relación de las cosas de Yucatán, de Diego de Landa, bueno, de otros escritores, se menciona que a sus hijos o hijas los llamaban siempre por el nombre del padre o de la madre, el de padre como propio y el de la madre como apelativo. De esta manera el hijo de Chel y Chan se llamaban Nachanchel, que quiere decir hijos de fulanos, y esa es la causa por la cual dicen los indios que los de un nombre son deudos y se tratan por tales. Es decir, el nombre en un sentido amplio, entendido como el matronímico y el patronímico, o sea, el matronímico Chan, la palabra que se heredaba de la madre, y el patronímico Chel,
era lo que los distinguía, ¿no? Chel es el patronímico, la palabra que se heredaba del padre y de los ancestros masculinos, ¿no? Este dato igual es bien conocido, así por ejemplo un nombre como Na Chan Chel se entendía, bueno, Na es la palabra para madre, Chan es el matronímico y Chel es el patronímico, o sea, Na Chan Chel era el varón cuyo padre es del linaje Chel y cuya madre es del linaje Chan, ¿no? Si era mujer, pues se ponía Ish, ¿no? Por ejemplo, Ish Chan Chel o algo parecido, ¿no? Hay un término, bueno, hay un término parecido que aparece, esta cita no es tan conocida, pero aparece entre los huastecos coloniales. Este lo recopila Tapia Centeno en el siglo XVII. Y dice en una parte, tienen los de la Huasteca, ¿sí? Norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, esa región, tienen otros sobrenombres que solo usan entre sí y llaman papantal, el cual toman solo de la madre y es más especificativo, porque habiendo muchos de un nombre, solo con este no se equivoca, ¿sí? Y papuntal aparece en la noticia de la de la lengua huasteca como apellido, sobrenombre que toman de la madre y es el más especificativo, ¿sí? Apellido en un sentido amplio, como la palabra que se hereda de los ancestros femeninos y masculinos. Lo que me llama la atención aquí es que no tenemos la nasal N o M, sino tenemos la P, la oclusiva P. Y también, bueno, lo que me llamó la atención, aunque no lo puse aquí, es que en la lengua chontal el sufijo o el prefijo pap refiere a personajes masculinos, pero aquí, bueno, está refiriendo a personajes femeninos, la lengua chontal de Tabasco, maya chontal, ¿no? Ya, bueno, en cuanto a otros temas, es llamativo que tenemos un insulto en maya yucateco, de hecho en el español peninsular, que es pelaná, ¿sí? Que deriva bueno, del término vulva y del madre, o sea, es como decir el queso de tu madre o la vulva de tu madre, ¿sí? Que pel es vulva o vagina, a es el pronombre y na es madre, ¿no? Pero este término, aunque parezca muy vulgar y muy corriente, y tal vez por eso lo tomamos los yucatecos, los hablantes de español yucateco, pues aparece, por ejemplo, en el ritual de los bacabes, solamente que aparece en un término, bueno, en un término que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades, y no aparece como peluná, sino como feluná. Hay un intercambio entre en lugar de P, te ponen la F allá. Tal vez por estas cuestiones que tienen que ver con los tabús, eso sí, no tengo muy claro, pero bueno, aparecen frases como Felunatawash, el conio de la madre de tu miembro, como bien remarca Ramón Arzápalo Marín, ¿sí? Y otra cosa que igual está un poco fuera del tema, pero me llamó la atención que hayan insultos en Sudamérica que tengan que ver como concha tu madre o algo así. Y en unas partes de Europa también hay eso. Digo, no quiere decir que sea influencia, pero al parecer son insultos que, digamos, tienen una equivalencia semántica, pero se desarrollaron de manera independiente. En Europa bueno, tal vez de Europa llegó a Sudamérica, pero en el área maya se desarrolló de manera independiente, ¿sí? Aunque significa más o menos lo mismo, igual esto de los insultos, sobre todo porque son muy pocos los que tienen que ver con la madre entre los mayas, hasta donde sé, daría igual para otro tema de estudio, una tesis, un artículo por allá. Ya, entrando a otro tema, vemos que hay una relación entre las madres, las progenitoras y la luna. Por ejemplo, en la candón tenemos ikna con esa sexta vocal, el na, el nu, bueno, este que es el nu, es el cognado de na, madre, ¿no? Que literalmente es nuestra madre, pero también se traduce como luna o como mes. Hay una relación entre la luna, los meses en varias culturas del mundo, y bueno, aquí no es la excepción. Tenemos en Chol Chujuná, Chujuñá, luna, madre santa, literalmente es madre santa, lo que se traduce Ña como madre, Chujul, o bueno, Chujú o Chuj como santo, sagrado, o algo parecido, y en Celtal y en Tzotzil, si no me equivoco, aparece Chulmetic como luna, pero literalmente también significa madre sagrada, vaya. Y en Celtal y Tzotzil, lenguas de Chiapas, pues hay una forma que es reconstruible a su idioma antecesor, el proto-celtal Tzotzil, como Chulmetic, ¿no? Como madre sagrada, literalmente. Y en Chortí de Guatemala tenemos Catú como luna, literalmente se traduce como nuestra madre, ¿sí? Donde tú es otra palabra que no hemos visto que igual significa madre o a veces significa pezón, y que es una deidad que se dice que básicamente rige sobre la fertilidad, sobre algunas plantas, sobre las semillas y otras cosas, ¿sí? Entonces aquí vemos esta relación que tenemos el nombre para madre o la palabra para madre y la madre santa pues es la referencia a la luna. En algunas tradiciones también es una referencia a la esposa del sol
o ya en contextos cristianos es una referencia a la Virgen María o al equivalente a la Virgen María, ¿sí? Bueno, la Madre Santa, vaya. Y también sabemos que hay una asociación, digamos, sincrética entre, bueno, la figura de la Virgen María o algún santo parecido, alguna figura parecida, y la luna en las tradiciones mesoamericanas. Lo que me llamó la atención también es que en realidad, bueno, ahorita lo explico otra vez. En otras lenguas, como en Tojolabal, tenemos el equivalente también. Nantik Shau, nuestra madre luna. Ese Ishau parece que viene de la palabra Ishahau, como señora, ¿no? Snan Ishau, luna, madre luna, Ishau mes. Es la misma equivalencia. Y aquí Carlos Lenkersdorf, en uno de sus diccionarios, menciona, la luna es una mamá y como tal tiene su esposo que es el Huautic, el sol, ¿no? De esta manera la luna no solo pertenece al cosmos diárico de los tojolabales, sino que además comparte el nombre de todas las santas en el contexto católico, lo que les mencioné, igual que Jajnantik Blum, nuestra madre tierra. Y aquí aparece un concepto un tanto polémico, un tanto desconocido y poco trabajado, que es el de la madre tierra. ¿Hasta qué punto la idea de madre tierra es meramente prehispánica, de origen maya, o es influencia de alguna cultura europea o, digamos, extranjera, o incluso de algún académico renombrado, tal vez, que es el que interpreta de esta manera esas cosas, porque no es tan común hablar de nuestra madre tierra, al menos en otros textos mayas, ¿vale? Pero tenemos el término en Tojolabal y ahorita les muestro otros términos. Con respecto a la relación entre la luna y las madres, en Mesoamérica, en varias lenguas aparecen estos calcos léxicos o esas transferencias, digamos, en donde la palabra para luna literalmente a veces significa algo así como señora vieja o madre vieja, ¿sí? Y en varias tradiciones la luna es una anciana, hay una relación entre la luna y las ancianitas. Sin embargo, al menos en el corpus que yo he revisado relacionado a la luna, o estas representaciones de cerámica o de piezas, parece ser que solo hay una representación de una señora vieja en el Códice Dresde que se asocia con la luna. Y normalmente las representaciones de señoras asociadas con la luna, o bueno, con el caso de la izquierda con el conejito, son jóvenes o son personas maduras, pero me parece que no son personas viejas. Y eso es algo como que no hay, bueno, no tiene que haber una coincidencia, pero al menos en los textos se mencionan señoras viejas en relación con la luna, y eso no se ve tanto en la iconografía y tampoco en la epigrafía maya, hasta donde sé. Sí, pero en otras tradiciones mesoamericanas, en la narrativa oral mesoamericana, sí hay esa relación entre ancianas y la luna, de una u otra forma. ¿Sí? Otra cosa que no se refleja en los diccionarios coloniales ni actuales es la relación entre el conejo y la luna. ¿Sí? No hay una entrada que diga, no sé, la luna está con, no sé, con su conejo o algo así, o en tal etapa de la luna se puede ver el conejo. No aparece en los diccionarios coloniales, pero sí hay una relación que se refleja en otros textos mesoamericanos. Vaya, eso es muy, muy conocido también eso. Y bueno, este término que les mencioné hace rato, que es algo polémico, aparece en Tojolabal y aparece también en Celtal, el de madre tierra. ¿Hasta qué punto es 100% prehispánico? ¿Hasta qué punto pues es influencia, digamos, moderna? Igual se puede hacer un comparativo con otras lenguas o tradiciones mesoamericanas. Tenemos en celtal me como madre o mamá, me cachail. Ese cachail es un préstamo del español, es caja, ¿no? Caja como, pero más como recipiente, ¿no? Caja en general, ¿no? No, no, no caja de madera o de cartón necesariamente, ¿no? Me cachail, madre tierra, madre taut, entendido como el lugar donde todos vamos a ser enterrados, vaya. Y tenemos en Tojolabal, Jajnantik Lum, nuestra madre tierra, lo que les mencioné, ¿no? Desde una perspectiva tojolabal, dice Lenkensdorf, nuestra madre tierra nos sostiene, nos da comida a nosotros y nos quiere. Y aparte de estos términos, encontré una en Pocomán, que es Chuch Cachajil, donde caja, bueno, cacha es el préstamo del español, caja, donde Chuch es mama, teta, chiche, leche de pecho, y Cachajil es cajare o progenitora de. Es un tema en el que se podría profundizar más. A ver, repito, no estoy seguro que en otras lenguas se encuentre, digamos, el equivalente semántico, vaya, de traducir una palabra relacionada con las madres, así como madre tierra, madre y algo, ¿no? Otra cosa que apareció en los vocabularios es, bueno, aparte de las nasales que les mencioné, la M, la N, la Ñ, aparecen las africadas como chuch o chuch,
en relación, ya sea con las tetas, bueno, las chichis, como decimos, o las palabras para madre, ¿sí? Esto no es algo tan común en otras lenguas del mundo, pero aparece ahí también. Entonces, tenemos obviamente un sonido, bueno, más bien una palabra que muy probablemente, como, bueno, chuch, que se derivó también de los sonidos que hace el bebé al amamantar, ¿sí? En cuanto a las metáforas, hay algunas pocas. Normalmente encontramos una que también es un calco léxico que se encuentra en otras lenguas de Mesoamérica. Es, bueno, bueno, aquí ay, después se los puse, pero bueno, esto tenemos en Yucateco, por ejemplo. Unacap, la maestra de colmena, o sea, literalmente la madre de la miel o la madre de la colmena, vaya. Es el término para un tipo de abeja. En Mopan tenemos Nakap, pues es el equivalente. Y en Itzá tenemos Nakoj como madre de dientes o muela. Este Nakoj no recuerdo si se encuentra en otras lenguas mesoamericanas, pero, pero bueno, podría ser que sí. Aparte de la metáfora, digamos, de la madre, perdón, no, sí saben, se aplica, por ejemplo, a los tejidos. Por ejemplo, en Ishil tenemos esta chuch, se pone como chuch, madre, mamá o hilo de madre, dice, del tejido de un saco típico de Chahul. Chuchkab como pulgar, madre de la mano, y chuchok, dedo grande del pie. El nombrar al pulgar como madre de la mano también se encuentra en otras lenguas mesoamericanas. De hecho, pues es uno de los términos, digamos, uno de los significados que pues, ayuda a definir el área de Mesoamérica como un área lingüística, ¿no? Y en otros casos, como el primero, Chuch como hilo madre, parece ser que se origina a partir de la metáfora bueno, del hilo o del telar, a partir del cual nacen o surgen otros hilos, a partir del cual se va creando el telar más o menos, o el tejido más bien. En Pocom, de Guatemala, tenemos Tutquem, madre telar, también, que es un término, digamos, que tiene Tut como madre, el equivalente a chuch, que es el lienzo intermedio del telar de cintura para elaborar el huipil, ¿sí? Lo que no encontré en los diccionarios ni en los vocabularios es esta mención a que la posición que se adopta al momento de estar telando, o sea, se siente de rodillas, es parecida, si no es que es igual a la posición que se adopta al momento de parir. Eso sí está documentado en algunos textos etnográficos, pero en los diccionarios no. Entonces, parece ser que hay bueno, por la posición que adopta la mujer al momento de estar telando, que es equivalente a la posición de parto, pues también surgen estas asociaciones entre el telar de cintura, ¿sí? Y el concebir algo o el procrear algo. Y bueno, ya para ir terminando, menciono estos términos que no son, como le dicen, no son las nasales, son las oclusivas, con la T, la P, que a veces tienen que ver con términos relacionados con la mujer. Y en el otro lado aparecen estas africadas, o sea, la che como chuch, chich o chich o algo parecido, igual tienen que ver, que son estos términos, como los dije, un poco onomatopeicos, se puede decir. En Chorti tenemos tú, en Chuj tenemos Chich como mujer anciana, Chich como abuela, Chich, pues Chich como luna, obviamente por esta asociación. En Acateco tenemos Chuche como madre, mamá, hembra, Chuchu como abuela o mamá. Sí, a veces el término para madre, mamá se puede usar como un verbo, el de mamar. Y, y en quiché tenemos chuch, madre, tu, pecho, leche materna, tu janel, un término que designa a la madre desde que da a luz su criatura hasta que el bebé tiene 40 días, más o menos el puerperio. Y en cachiquel colonial, un término un poco raro que igual no tiene, bueno, sí tiene algunos cognados en las lenguas mayas, que es el de te como madre, pero ese término como que se sale un poco de la norma, ¿no? Entonces, en conclusión, como les mencioné en un principio, en las lenguas mayas predominan las nasales, como en otras lenguas del mundo, M, N, Ñ, con alguna vocal. Lo que me llamó la atención es que aparecen, bueno, sí, aparecen la mayoría de las vocales, con excepción de la O. Por algún motivo, la O como que no aparece en las palabras para madre, ni tanto en las palabras para padre, pero bueno. Y también aparecen las africadas, como chich, chuch, chuchu y en menor medida TOP, pero las oclusivas TOP son más para los términos para padre, ¿no? Tatá, papá, etcétera, etcétera, que son como que se contraponen esas. Se explica en los vocabularios que la luna es vista como una anciana, ¿no? Pero normalmente el término para referir a la luna es como que un término especial, se puede decir un término ritual o ceremonial,
porque es la palabra para madre más otro término, ¿no? Madre sagrada o madre algo más, es el término para luna. Y hay una relación también, a veces pues, la palabra para madre o la palabra para pecho se usa como un verbo, ¿no? O sea, por relación pecho, leche o madre. Aunque en algunos casos esta relación es con las palabras que refieren a las ancianas. Y yo creo, digo, no lo explican, igual los textos no lo explican, no lo mencioné tanto, yo creo que se debe por el papel que jugaban las comadronas, las que cuidan a los niños y las que ayudan en el parto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en cuanto a los términos metafóricos, como les dije, el elemento más grande o el lugar donde algo nace o a partir de algo, a partir de donde algo surge, pues se toma como la madre, por ejemplo, con el telar, ¿no? Con el telar madre o el hilo madre. Y también está esa relación entre el dedo pulgar, que bueno, es como la madre de los, bueno, si el pulgar es la madre de la mano. Ahí habría que ver hasta qué punto es por el tamaño del dedo o es simplemente porque al hacer el puño así como que el pulgar le tiene a los otros dedos. Eso es algo que igual en lo que se puede profundizar. Y bueno, sí, de mi parte pues sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu interesantísima ponencia. Y pues yo les doy la palabra por si tienen alguna duda o algún